A ver, en este otro ejercicio tenemos lo siguiente. Hay que determinar resistencias 1 y 2, de modo que tengamos el punto de operación en el centro de la recta de carga. Después de eso hay que determinar la ganancia de voltaje, VO, con respecto a BS. Debemos de considerar que beta vale 150 y que aquí tenemos una impedancia de entrada. Aquí me equivoqué. Aquí lo copié mal porque no debe ser 30, debe ser 3. Entonces, a ver, déjenme quitar esto. Ahí se me fue un 0. Entonces aquí el requisito es que la impedancia de entrada sea de 3 kilo ohms. Ahí está. Ahora sí, entonces a ver cómo empezamos con esto. Primero con el punto de operación, ¿no? ¿Qué debe de pasar con el punto de operación? Que debe estar en el centro de la recta de carga. Eso implica que la corriente de colector debe ser igual a la mitad de la corriente de colector de saturación. La corriente de colector de saturación es el voltaje de la fuente de alimentación. En este caso, como hay dos, se suman entre 1.2 más 0.2 son las resistencias de emisor y de colector. Esto entre 2. A ver, calculemos cuánto es esto. Entonces, a ver, tenemos... Aquí es 2 y aquí es 10 entre 1.2 más 0.2. 3.57. Esos son miliamperes. Entonces ahí tenemos la corriente más importante para nosotros. Y también sabemos lo siguiente, que esta corriente de colector es igual a beta por el voltaje equivalente menos el voltaje base emisor entre la resistencia equivalente y el reflejo de la resistencia del emisor a la base. Ahí está. Aquí nada más dos apuntes, o más, sí, dos. El primero, el voltaje equivalente es igual a el voltaje en R2 con respecto a la Tierra. Entonces esto es R2, R1 más R2 por la fuente total, 10, y a ese voltaje le tenemos que tomar en cuenta los 5 volts de la fuente. Entonces ahí está. Y la resistencia equivalente, ese es el paralelo de R1 con R2. Entonces ahí está. Entonces, beta la conocemos, el voltaje base emisor también, RE también. Entonces, la corriente de colector está en función de R1 y R2. Podríamos decir que esta es nuestra ecuación número 1. Déjenme escribirla. De una vez le ponemos números. Esto es 3.57. Esto es igual a 150 por todo ese paréntesis. A ver, vamos a poner aquí entonces, esto es R2, R1 más R2 por 10 menos 5. Todo eso es el voltaje equivalente, tal vez convenga un paréntesis, menos el voltaje base emisor, eso vale 0.7. Entre la resistencia equivalente
Esto es R1 con R, paralelo con R2. Más 151 por la resistencia del emisor. Esta ecuación es entonces la ecuación número 1. Necesitamos otra ecuación. Y la otra ecuación se obtiene de la impedancia de entrada. En este amplificador, observamos que es un amplificador emisor común. La impedancia de entrada es el paralelo de R1 con R2. Y también debemos de agregar el reflejo de la resistencia de emisor, de la resistencia total del emisor a la base. Eso es beta más 1 por la resistencia total del emisor. Es la resistencia RE, la de polarización, y pudiéramos incluir la dinámica. Ahí está. La resistencia dinámica es muy pequeña. Son 26 milivolts, son 26 entre 3.57. Aproximadamente unos 7 ohms más o menos. 7 ohms más 200, entonces no debe de cambiar mucho si lo despreciamos, que es lo que vamos a hacer. Entonces aquí podemos sustituir. Esta impedancia de entrada se quiere que sea 3. Luego el paralelo de R1 con R2 y eso en paralelo con 151 por la resistencia del emisor. Vamos a poner nada más 0.2. Ahí tenemos entonces las dos ecuaciones. Entonces podemos saber cuánto vale R1 y cuánto vale R2. Entonces la resolvemos de forma simultánea. Ahora vamos a poner esto en la calculadora, que lo haga la calculadora. A ver, la ecuación 1, 3.57 es igual muy bien. Aquí es el voltaje equivalente. Esto es R2, D de 2, y aquí es la U de 1, más 2, todo esto por 10, y menos 5. Y luego aquí es 1, la resistencia 1 por la resistencia 2, entre la resistencia 1 más la resistencia 2. Ahora sí, esa es la ecuación número 1. La ecuación número 2 dice que esto es 3 igual a el paralelo de todo esto, vamos a ponerlo así. Es 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre 151 por 0.2. Sí, parece que todo está correcto. A ver. Entonces el resultado 9.5 y 5.1. Entonces la resistencia 2, no, la resistencia 1 es 5.1. Estos son kilo ohms. Y la resistencia 2, 9.5. Esos son los valores para R1 y R2. Entonces la primera parte está lista. A ver, la segunda dice que hay que determinar la ganancia de voltaje. A ver, ¿cuál es la ganancia de voltaje? A ver, en un amplificador como este,
tenemos lo siguiente, que la ganancia de voltaje de O con respecto a Bs, aquí vemos que no hay fuente, bueno, que no hay señal, bueno, más bien que la señal tiene una resistencia cero, es ideal, y el voltaje lo tomamos del colector. Entonces esto es menos alfa por RC es alfa entre RC, perdón, sí, menos alfa entre RC por RE más la otra RE, la resistencia total en el emisor. Alfa lo conocemos, sí, es 150 entre 151. RC es de 1.2, RE es de 0.2 y RE lo vamos a poner como 0.026. Aquí podríamos despreciarlo también porque es muy pequeña, pero ya que lo puse, vamos a calcular así. A ver, esto es menos 150 entre 151. Eso es alfa. Aquí es 1.2. O podemos ponerlo como 1200 entre 200 más, aquí sí, 26 milivolts entre 3.57 miliamperes. Estos son ohms. Menos 5.75. Esta es entonces la ganancia de voltaje. 5.75.